Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de conversación de la interfaz de salud y derecho. En esta oportunidad tengo la alegría, el placer de poder compartir la conversación con una destacada profesora, destacada psicóloga, especialista en un tema que genera en general mucho interés y de alguna manera también mucho morbo. Es especialista en psicopatía, entre otros temas, pero hoy día está invitada para conversar con nosotros sobre este particular, la psicopatía. Ella tiene un currículum extensísimo, en verdad cuesta resumirlo. Tiene el título de doctora en Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de La Plata. Ella es argentina, no obstante Mm. transita, perdón, ella es chilena, cierto, gracias por la corrección, quise decir ella es chilena, no obstante transita la cordillera de un lado a otro eh, con un doble corazón. Ella vive parte del tiempo en Argentina, otro tiempo acá en Chile. Tiene, tiene su actividad académica, su actividad laboral, dividida en los dos países. Em, si uno mira su currículum, las publicaciones, no obstante, se extienden a lo largo de investigaciones de toda Latinoamérica. Em, Dentro de los temas de más frecuente aparición está la psicopatía, que es también el motivo por el cual va a conversar con nosotros en esta oportunidad. Tiene múltiples cursos y programas de formación de posgrado. Es revisora y directora de tesis en eh, cantidades que superan las decenas. En verdad, cuesta hacer un resumen del currículum de Elizabeth León Meyer, que está hoy con nosotros. Eli, en verdad es un placer. Agradezco tu presencia y tu participación hoy en esta conversación. Un placer para mí, Arturo. Buenas noches para todos y un placer para mí. Qué bien. Como dije, comencemos. Es la psicopatía, un tema que suele estar en boca de todo el mundo. Si uno busca en internet psicopatía y cine, se encuentran muchísimas películas, muy escabrosas en general. Si uno busca en la novela también, está presente en Netflix, es decir, es un tema que nos acompaña a todas partes cuando uno va mirando con cierta atención. No obstante, tengo la impresión de que es un tema muy poco conocido en profundidad. ¿Es posible responder a la pregunta qué es la psicopatía o quién es un psicópata así en términos absolutos? A ver, ¿qué es la psicopatía o quién es un psicópata en términos absolutos? Es muy difícil de responder, porque en salud mental nada es en términos absolutos. Lo que sí tenemos que ver es que la imagen que nos han mostrado del psicópata en el cine es una imagen bien superficial, en el sentido de que nos muestran a un psicópata eh, que comete delitos atroces, que deja huellas, que se lleva fetiches, es decir, muy, muy el estilo Hollywood y muy al estilo en que se muestran todas estas películas en determinadas plataformas, sin una profundización de la parte científica, sino que más bien destinadas a la venta. El morbo vende. Y además que hay que reconocer que estas películas de psicópatas son entretenidas, muchas de ellas son muy entretenidas, y uno se queda mirándolas con esta sensación de, ¿qué va a hacer ahora? ¿Verdad? ¿Y cómo lo van a pillar? Y yo quiero que lo pillen, y yo quiero que lo descubran, que vean quién es el malo. Pero en realidad es una imagen bastante distorsionada
y que no es lo que realmente implica la psicopatía. La psicopatía es mucho más profundo que eso e implica una evaluación muchísimo más detallada que eso. Si tuviéramos que dar una definición de la psicopatía, no absoluta, como digo, porque nada en salud mental es absoluto, pero si tuviera que dar una definición de la psicopatía, yo diría que es un trastorno de personalidad que se caracteriza por una alteración en todas las áreas de la vida del sujeto, basándonos específicamente en lo que es lo interpersonal, lo emocional, lo conductual y lo antisocial. Esa combinación de rasgos en determinadas factores que pueden ser más o menos, nos va a dar a nosotros una imagen de lo que la persona es y nos va a permitir a nosotros decir si esta persona está alta en psicopatía o baja en psicopatía. Yo creo que es la mejor forma de definirlo. Eh, Si sin yo busco, entrar... si yo busco psicopatía en los manuales de clasificación diagnóstica, ¿la voy a encontrar? No, no la vas a encontrar. Los manuales de clasificación diagnóstica también se han basado en elementos políticos y en elementos que corresponden a determinadas épocas. Los trastornos mentales entran y salen de los manuales. Sin embargo, es muy interesante ver que en el DSM-5, por ejemplo, en la parte 3, en donde empezamos a hablar ya de los trastornos psicológicos desde una visión más dimensional que taxonómica, como han tenido hasta ahora los manuales, nos encontramos ya con que el trastorno de personalidad antisocial, que se debe definir ya no desde lo taxonómico, es o no es, sino que desde una serie de características que el manual mismo especifica, como son el self, la autodirección, y ahí nos pide el manual que nosotros definamos si tiene rasgos psicopáticos o no. O sea, introduce el concepto de psicopatía dentro del manual, no como un trastorno en sí, sino que como rasgos. En la parte 3 lo vamos a encontrar. No lo encontramos en la otra parte, sino que en la parte 3. ¿Es posible tener un cálculo de un porcentaje de presencia de la psicopatía en general en la población? Yo veía hace poco en YouTube una entrevista, no es nueva, ya lleva algunos años en YouTube, de Edward Punset a Robert Hare, en que mencionaban un 1% en la Sí. población y un 15% en la población general y un 15% en la población carcelaria. No me queda clara en esa entrevista si estaban hablando de Canadá o si estaban hablando más allá de esas fronteras. Hoy día, en términos generales, la estimación, si es que existe, ¿por dónde iría? Sí, ellos estaban hablando de Canadá, básicamente de Canadá, pero nosotros tenemos esos datos para Chile, porque en Chile hemos realizado esas investigaciones. Y el 1% corresponde a Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, en investigaciones realizadas en esos tres países. Pero acá en Chile pasa lo mismo, porque una investigación que realicé en población común, en comunidad, también nos arrojó un 1% de psicopatía exactamente igual que en Canadá, que en Estados Unidos y que en Inglaterra, lo cual viene a apoyar un poco el aspecto de la investigación, es decir, nos está diciendo, mira, parece ser que este es la prevalencia que existe en muchas partes del mundo. Si yo hubiese encontrado una prevalencia del 5%, por ejemplo, hubiese dicho, bueno, ¿quién se equivocó? ¿Estos tres países o me equivoqué yo? Pero como la prevalencia es la misma, entonces podemos encontrar concordancia en eso. En las cárceles en Chile tenemos un 13, y algo por ciento en población masculina y un 11, y algo por ciento en población femenina. La investigación en las cárceles masculinas la hice yo, la investigación en las cárceles femeninas la hizo Joana Rocuán en su tesis magistral que me tocó dirigir, que tuve el honor de dirigir yo.
y ahí encontramos un 11, algo por ciento en población femenina. Es decir, tenemos todos los datos para Chile: población masculina encarcelada, población femenina encarcelada y comunidad. En espacios especializados me he encontrado con alguna frecuencia con un desconocimiento de estos estudios sobre la psicopatía en Chile, em, y sobre el instrumento internacionalmente conocido para su evaluación. ¿Podrías compartirnos un poco de esas investigaciones en Chile y luego contarnos qué es el PSLR para que no se nos confunda con el PCR, ¿no es cierto? Entre letras más, Sí, letras menos. La L en este caso es relevante. sí, si yo me confundo, me perdonan, ¿ok? Pido a todos y todas que me perdonen si yo me confundo, porque durante estos 2 años me he confundido harto. Sí, el PCLR es un instrumento diseñado por Robert Hare para evaluar la psicopatía. Es el primer instrumento que se realiza a nivel mundial para evaluar puntualmente la psicopatía. ¿Cómo parte con esto Robert Hare? Robert Hare parte sus investigaciones viendo que hay una gran discrepancia en el concepto de psicopatía entre los distintos países. Por lo tanto, él inicia una gran investigación a nivel internacional como para poder llegar a un concepto más unificado del término psicopatía. Y junto con esa investigación, una vez realizada y una vez que él encuentra que hay 22 características que son clave en el término psicopatía, él crea el primer PCL. ¿Ok? Luego, con las revisiones, él elimina 2 de estos ítems porque dice que están contenidos en otro y queda un PCLR revisado, PCLR, esta vez la R es por revisado, ¿verdad? Con 20 criterios que serían los 20 criterios que conforman la psicopatía. Ahora, cada uno de estos criterios tiene una forma bien específica de ser evaluado. Por ejemplo, yo puedo decir que uno de los criterios es locuacidad, pero para que sea ese criterio tenemos que aplicar cada una de las variables que él considera dentro de ese criterio y no lo que nosotros entendemos simplemente por locuacidad, no lo que nosotros creemos que puede hacer. Y eso requiere una formación especializada. Es decir, yo no puedo tomar el manual, leerlo y decir ya estoy capacitado. En realidad se necesita una formación especializada que se imparte a través de talleres de formación. Ahora, ¿cómo fue que llegamos a esto? Bueno, yo fui a hacer la formación especializada con él a Canadá y después seguí con esta formación en Chicago, en Estados Unidos, y después seguí con una supervisión larga de 2 años en que él me dio una serie de casos para que yo evaluara y él me los supervisaba. De esta manera llegó un momento en que me dijo él: estás lista y tú puedes capacitar. Pero fue una formación larga, no fue una formación de decir ya yo voy a uno de los talleres y ya está, sino que requirió la supervisión, un proceso de práctica extraordinario, fantástico, o sea, eh, con mucha humildad digo que tuve el honor de ser supervisada por él. Entonces ahí fue donde yo tomé este instrumento, lo traje a Chile, hicimos la primera traducción y esta primera traducción se aplicó en una tesis que hicieron las chicas de la Universidad de Chile a un grupo pequeño, una aplicación piloto a un grupo de 30 internos de la cárcel de San Miguel. Nos juntábamos todos los domingos nosotros a corregir los casos. Todos los domingos teníamos corrección de casos y empanadas, era la consigna del domingo, hasta que corregimos los 30 casos y se pudo hacer la tesis. Hecho, hecho la traducción con la retrotraducción, las correcciones que se requerían y hecho la prueba piloto, entonces Robert Ger me autoriza a mí para que yo valide el instrumento en Chile. Esta validación del instrumento requiere varios pasos. Primero, saber que Chile es un país que es muy largo y muy angosto,
Probablemente alguien de Viña sea similar a alguien de Santiago, pero alguien de Arica a Punta Arenas será similar o no. Entonces esa fue la primera pregunta que nos hicimos. Por lo tanto, la primera aplicación se hizo desde Arica a Punta Arenas, recorriendo 15 cárceles del país desde un extremo a otro. Hecha esta aplicación en que nosotros vimos que era posible aplicar el instrumento tanto en Arica como en Punta Arenas, como en Santiago, como en Viña, ¿verdad? Como en Temuco, como en Copiapó, es decir, vimos que era aplicable el instrumento en todo el país, ¿no es cierto? A través de una serie de casos, seguimos con la siguiente etapa que ya era la validación del instrumento. ¿Qué significaba esto? Significaba que teníamos que aplicarlo, ¿verdad? Y ver cuánto de este instrumento era, medía lo que decía que iba a medir, y además de medir lo que decía que iba a medir, si era totalmente confiable para ser usado en nuestro país. Entonces, para eso tomé el universo de la cárcel de los Andes, en donde se descartaron algunos casos porque eran casos de exclusión. El universo significaba solo los presos que estaban condenados en ese momento, no los presos que estaban imputados, sino que los que estaban condenados. Y ahí, usando como muestra el universo, con la exclusión de los casos que no correspondían, como por ejemplo un retraso mental que encontramos allí, ¿no es cierto? Hicimos la validación del instrumento, y con la validación del instrumento, ¿qué logramos? Los percentiles de uso para el país. Entonces, esos percentiles están publicados en mi tesis y son accesibles a cualquier persona que quiera verlos. Es decir, mi tesis está ahí, está en Google, es cosa de que entren a Google, busquen mi tesis, y están los percentiles para el libre acceso de todo el mundo. No Y obstante, luego, no ¿Mm? obstante, hay que advertir, entiendo, que si bien tu extensa literatura está efectivamente en Google Scholar, en Google Académico, entiendo que no basta, no quisiera que los que nos escuchan pudiesen interpretar erróneamente, no bastan los percentiles para ponerse No, a evaluar, ¿no es cierto? no, ¿Cómo no, se no, no. Los sigue? ¿Cómo percentiles se son la etapa llega final de la y cómo se va evaluación. avanzando? Exacto, los percentiles son la etapa final de la evaluación, ¿verdad? Este mismo proceso que hicimos en la cárcel de los Andes lo hicimos luego en la cárcel de mujeres en Santiago, ¿ya? Por eso tenemos los percentiles para las mujeres también. Ahora, ¿cómo se llega a este proceso? Se llega a este proceso a través primero de evaluar criterio por criterio. Y como digo, los criterios tienen formas bien claras y específicas de ser evaluados. No puedo yo, por mucho que lea el manual, decir, ah, yo me imagino que es esto, ¿verdad? Y una vez evaluado criterio por criterio, yo tengo que sumar y prorratear los puntajes. Entonces, todo eso requiere formación especial. Todo eso requiere formación especial. Es decir, a lo que me estoy refiriendo yo es a que ahí está el acceso al conocimiento, no de la aplicación del instrumento, sino que de cómo se llega a esto para cualquiera persona que quiera tenerlo. Es decir, por un tema de ética, yo creo que la ciencia no se vende, sino que se entrega. Es una mirada generosa y que además expresas a través de esta entrevista. Eli, yo tuve la suerte de hacer la capacitación contigo. No sé si en la actualidad sigues haciendo capacitación y cómo los interesados, los que tienen las ganas de aprender y eventualmente pensando en profesionales del área de la salud, psicólogos, eh, que, que lo requieren para sus evaluaciones periciales, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? Eh, la licencia que tú tienes, ¿cómo se expresa en términos prácticos para la formación de profesionales? Porque, digámoslo, Hacemos entiendo, es solo para profesionales del área de la salud. Un trabajador social, un asistente social, ¿lo puede ocupar?
Mira, lamentablemente, tengo que decir que sí es restringido para profesionales psicólogos o psiquiatras, por una razón muy simple, porque requiere hacer diagnósticos diferenciales. Es decir, cuando yo lo aplico, yo requiero saber si lo que estoy viendo es un caso de narcisismo grave, si es un caso de un trastorno de obsesivo compulsivo grave, si es un caso de un trastorno borderline grave o si es una psicopatía, ¿verdad? Es decir, tengo que poder hacer diagnósticos diferenciales y tengo que poder hacer a su vez los diagnósticos concomitantes y saber si este sujeto que yo estoy diciendo una personalidad antisocial, o si tengo que diferenciar entre un trastorno de personalidad antisocial y una psicopatía, porque tiene que quedar muy claro que no son la misma cosa. O sea, tanto así, y voy a volver a los números, que en la cárcel de hombres nosotros encontramos un 67% de trastorno de personalidad antisocial y solo un 13% de psicopatía. Es decir, la mayor parte de los sujetos que son diagnosticados con psicopatía tienen un trastorno de personalidad antisocial, pero no es así en lo opuesto, es decir, la mayor parte de los sujetos que tienen un trastorno de personalidad antisocial no tienen una psicopatía. Entonces, necesitamos poder hacer un diagnóstico diferencial y eso requiere un conocimiento específico. Ahora, yo siempre les digo a los trabajadores sociales, a los antropólogos, por ejemplo, es decir, si yo tuviera que hacer una visita domiciliaria, ¿podría hacer yo esa visita domiciliaria tan bien como la hace un asistente social? No puedo, no puedo, porque lo más probable es que yo fije mi mirada en otras cosas, no en las cosas que se requieren realmente, y que ellos se manejan muy bien en eso. Lo mismo pasa con el antropólogo, es decir, si yo voy a tener una mirada antropológica de algo, ¿cómo? No tengo esos conocimientos. Por eso es un poquito como buscar tener conocimientos especializados de esto. ¿Ya? Ahora, eh, cómo se tiene la capacidad para usar el test? Haciendo el taller y lo que yo siempre recomiendo es supervisándose. No me hacen mucho caso con esto, pero esta es las alturas en que yo todavía me superviso, es decir, yo cuando necesito, por ejemplo, cuando trabajamos con el tema de los derechos humanos, ¿verdad? El tema de la comunidad y el tema de la cárcel, es decir, toda mi supervisión la hizo Robert Herr y por esa razón es Robert Herr el primer autor del artículo, del cual yo me siento tremendamente orgullosa. Creo que es mi niño de oro ese artículo. Eh, pero toda la supervisión la hizo él. Y, y uno no debe tener miedo a supervisarse, porque la supervisión nos permite a nosotros compartir criterios y afinar nuestra mirada. Y yo trabajo con psicólogos, peritos, que me llaman para supervisarse. Y eso nos permite hacer un trabajo muy rico, porque si vamos a ser auxiliar de la justicia, seámoslo con mucha seriedad y con mucha profundidad. Y También es sumamente... mm, perdona, o Eli, ¿y sea, cómo opera en la práctica esa supervisión? Eh, ¿Significa que el profesional psicólogo que está trabajando un caso en la clínica o que eventualmente tiene una situación forense se contacta contigo y comparte contigo el levantamiento de datos? Porque exacto. entiendo que la aplicación del instrumento también es compleja, es muy específica, también se triangula información, no es cosa de mirar un par de documentos y sacar conclusiones. Entonces, ¿cómo opera en la práctica No. la supervisión? Mira, hay dos tipos de supervisiones, es decir, la supervisión es clínica en que las personas me manda el caso, me comenta el caso, nos juntamos, hacemos una reunión por Zoom, comentamos el caso, lo discutimos y yo doy toda mi opinión al respecto. Y las supervisiones para peritaje, en donde yo veo, o sea, las entrevistas son filmadas y yo veo las entrevistas y obtengo todo el material complementario que tienen para poder hacer
la evaluación y hacemos la evaluación en forma o conjunta o yo hago parte de la evaluación. Y la discutimos, la conversamos y la cruzamos con otros instrumentos, de manera de que se pueda triangular bien la información. Me llama la atención que existiendo esa posibilidad en algunos espacios em, se desconozca tanto primero sobre el tema en general, sobre el instrumento y también sobre la posibilidad de formarse en nuestro país. Lo que entiendo es bastante privilegiado porque hay muchísimos instrumentos que no permiten la posibilidad de formarse aquí. Ujú. En este caso sí existe. ¿Crees tú que haya en eso alguna falta de formación a nivel universitario? Que quizás Sí, en los planes de estudio falte mm, un mayor enfoque en materias de evaluación y en eh, psicología forense. sí, fíjate que en psicología forense y en psicopatía, voy a hablar puntualmente de la psicopatía, hay muchos errores a nivel universitario. Por ejemplo, en la UFRO, yo ahora en noviembre y en enero tengo que hacer un taller de formación a la gente que está haciendo la maestría en la UFRO. Es decir, ellos no salen con un conocimiento de psicopatía más o menos de lo que alguien les dijo, sino que los alumnos hacen el taller de formación al interior de la maestría, de manera de que cuando ellos salen, salen capacitados para poder hacer estas evaluaciones. Ahora, hay mucho desconocimiento, pero también, y esto lo digo con harta pena, esto lo digo con harta pena, también yo veo que dentro de nuestro país existen algunas personas que mal forman, ¿ok? Yo la otra vez veía a alguien que hacía un taller de 6 horas para capacitar en el PCLR. O sea, dije, qué locura. Primero, no está autorizado por Robert Herr, porque vemos 2 personas en Latinoamérica nada más que estamos autorizados por Robert G para dar los talleres, que son Jorge Folino y yo. Y Jorge Folino no está haciendo talleres, los estoy haciendo yo. Así que, y en 6 horas no puedes, o sea, en 6 horas apenas alcanzas a explicar algo del concepto de psicopatía. Entonces, eso también lleva al desconocimiento. Y por el otro lado, también en el ámbito legal hay un desconocimiento de esto. Fíjate que justamente hoy en la mañana me mandaron un WhatsApp, ¿ya? En donde me preguntaba un perito, ¿ya? Eh, si le podía dar algún dato sobre la validación del PCLR, y le mandé yo los datos, porque me decía que el abogado defensor insistía en la tesis de que el PCLR no estaba validado en Chile, que por lo tanto no se podía usar en Chile. O sea, y el abogado defensor insistía en eso, y el perito del abogado defensor insistía en eso también. Entonces le mandé los datos, le mandé los artículos, le mandé toda la información para que pudiera defender su postura, de decir, mira, esto no solamente está validado, está publicada la validación, está publicada en revistas indexadas como corresponde, no en cualquier parte. Es decir, y esto es una recomendación también para los colegas que no lean cualquier publicación, lean las publicaciones de revistas indexadas. Las revistas indexadas, acordémonos que han pasado por un proceso de revisión de pares. Entonces, cuando algo se publica en una revista indexada es porque ha pasado por un proceso eh, fuerte de control de calidad, por así decirlo, y que podemos creer en ello. No así algo que se publica en una revista que no ha pasado por el proceso de revisión de pares. Entonces, sí hay ignorancia al respecto. Y ojalá esta misma entrevista sirva como para poder aclarar algunos puntos. Estoy seguro que sí. El, la siguiente curiosidad, ¿no? Cuando me acercaba muy inicialmente al tema de la psicopatía y de las estadísticas, em,
me impresionó, me llamó la atención que los números, los porcentajes de los que hablábamos antes, no son los mismos en hombres que en mujeres. A propósito Sí, de esta investigación diferenciada a la que tú aludes, me gustaría si nos puedes contar un poco de eso y también preguntar, pensando en que nuestra sociedad se vuelve cada vez más crítica de la conducta adolescente, si hay alguna forma de evaluar eventualmente en etapas más tempranas sí, del desarrollo de la personalidad, también una conducta psicopática o una tendencia, no sé si es el concepto adecuado, la idea es que tú me corrijas, em, un poco pensando en la prevención, si es que es posible. sí. Y luego, de cajón, la pregunta que te voy a hacer es sobre la intervención en psicopatía. ¿Hay terapia? Pero vayamos punto por punto. Sí, punto por punto, a ver si me acuerdo. Sí, las cifras en hombres y mujeres tienen una leve diferencia, pero no son significativamente diferentes en términos totales. Lo que es muy interesante ver es dónde se crean las diferencias significativas, es en estos cuatro áreas de la personalidad que yo decía. Es decir, la psicopatía tiende a expresarse en forma diferente en las mujeres que en hombres. Ahora, eh, ahí es donde está la diferencia en la forma en que se expresa, en la forma en que se manifiesta. Y en las comorbilidades, por ejemplo, en hombres teníamos una comorbilidad, o sea, un 67% de trastorno de personalidad antisocial, en mujeres apenas un 47%. Pero estoy segura, no lo investigué porque lamentablemente en una investigación uno no puede abarcar todo, tiene que ponerse límite uno mismo, pero estoy segura de que el principal trastorno en las mujeres que están presas es el trastorno borderline de personalidad, como el trastorno histriónico también, que eso es lo que ha mostrado la literatura universal. Ahora, estas diferencias son importantes de poder entender cuando uno hace la evaluación. Y con respecto a los jóvenes, mira, la detección de rasgos de alto riesgo es posible desde niños muy pequeños. Cuando hablamos de niños muy pequeños, de niños menores de 12 años, estamos hablando de rasgos de crueldad y falta de sensibilidad. Y esto se evalúa en general con los cuestionarios de Frick, con la gente que ha estado investigando en la infancia. Hay mucha investigación con Edelyn Verona, mucha investigación muy bonita en la infancia, y la detección de estos rasgos permite un tipo de terapia que está en fase experimental, a pesar de que ya digamos que hay una experiencia de 8 o 9 años, pero en fase experimental, ¿por qué? Porque hay que esperar que estos niños crezcan, pero es una terapia en donde se le enseña parentalidad positiva a los padres para que puedan crear vínculo con este niño que no crea vínculos. En niños que tienen rasgos de crueldad y falta de sensibilidad. No vamos a hablar de niños psicópatas, vamos a hablar de niños con rasgos de crueldad y falta de sensibilidad. Hay un video en YouTube sobre una niña que a mí me preocupa mucho porque la llaman la niña psicópata y en realidad es una niña brutalmente vulnerada, que responde a las vulneraciones nada más. Entonces, yo no sé si podemos hablar de una niña psicópata cuando ha sido vulnerada de esa forma. Esa niña debería estar en tratamiento y debería de tener un tratamiento con un par de adultos que puedan ejercer una parentalidad positiva, sean o no sean los padres biológicos. ¿Ok? En el caso de los adolescentes entre los 2 y los 18 años, nosotros evaluamos con el PCL Youth Version, que nos permite a nosotros establecer rasgos psicopáticos. No psicopatía. En el adolescente tampoco voy a hablar de psicopatía, sino que voy a hablar de rasgos psicopáticos por ser una personalidad en formación. Ahora, estos rasgos psicopáticos, en tanto yo los detecto, los puedo tratar y los puedo ir tratando como rasgos. Es decir, yo detecto que hay alta impulsividad, trabajo en eso. Yo detecto que hay una falta total de control en la conducta, trabajo eso.
Es decir, investigaciones no son concluyentes en cuanto a la cristalización de estos rasgos en la adultez. Y con una buena terapia, en el caso de los jóvenes, se ha visto que pueden disminuir hasta un 30% de los casos, que en la adultez ya no llevan a cabo actos delictuales ni tienen conducta, es decir, que yo aplicaba un PCL Youth Version a los 17 años y lo aplico a los 25 años, veo que los rasgos han disminuido muchísimo. En el caso de los adultos, hasta muy poco, estoy hablando hace 6 meses, menos 4 meses, todo lo que se había intentado en terapia había resultado bastante desalentador. El único tipo de terapia de la cual se hablaba en forma eh, constante como lo mejor, era la terapia cognitiva conductual, pero de reducción de riesgo y con altísimo nivel de intervención y reducción de riesgo con algunas características bien claras de tratamiento. Hoy en día están en fase experimental de nuevo otro tipo de terapia diferente. En la terapia cognitiva conductual no hay creación de vínculos, ¿ya? Sin embargo, hay un grupo de investigadores que está con otro tipo de investigación en terapia y plantean que hay una esperanza futura de algún tipo de terapia que pudiera crear vínculo. Y esto es fundamental porque si yo logro crear vínculo con un sujeto desvinculado totalmente, podría en algún momento llegar a crear algún sentido de respeto hacia los demás. Y podría algo empezar a modificar la conducta. Esto, como digo, es una publicación que salió hace 6 meses, no más, no más. Entonces, es bien interesante esto que haya muchos investigadores trabajando en el tema terapéutico. Y la versión para la juventud o para adolescentes, ¿no? ¿Tiene investigación también en nuestro país? ¿Hay Sí, algo en curso? tiene dos investigaciones. Mira, lamentablemente no nos han dejado entrar mucho en los centros juveniles, pero hay dos investigaciones, una con adolescentes que estaban en centro juvenil por la ley de responsabilidad penal juvenil y otra de chicos que estaban por protección. Ya al haber esas dos investigaciones ya nos permite usar el instrumento, sabiendo que lo que estamos diciendo es algo que es factible, ¿ya? Pero que no podemos bajo ningún concepto decir acá hay una psicopatía. Y en cuanto a la intervención que mencionabas y a estas nuevas estrategias, ¿alguna de ellas se está visualizando, tratando de aplicar en nuestro país o es en nuestro país donde se hace ese esfuerzo? Mira, no, no, esta es una investigación que están haciendo en Estados Unidos. Ahora, acá en Chile están en este momento Gendarmería. Gendarmería está trabajando muy fuertemente en el tema y ellos están tratando de hacer una intervención diferenciada en relación a la psicopatía. O sea, sujeto que tiene altos percentiles en psicopatía, una intervención diferenciada. Porque, ¿qué pasa? Es decir, eh, lo voy a poner con un ejemplo de lo que nos pasó a nosotros. Nosotros trabajábamos en terapia grupal con un grupo de mujeres borderline, ¿ya? Y nos llegó una mujer psicopática total y nos arruinó toda la terapia. Nos arruinó toda la terapia, es decir, mujeres de las que nosotros habíamos logrado cierto control en la emocionalidad, que ya no se cortaran más, empezaron a cortarse, empezaron a llegar a emergencia, empezaron a pegarle a los hijos de nuevo, a pegarle al marido otra vez, es decir, empezaron con todas las conductas que tenían antes de que hubiesen sido recibidas en terapia y nos dimos cuenta de que quien producía este tipo de efecto era justamente esta mujer a la que le apliqué el PCL y encontramos con altos niveles de riesgo, con altísimos niveles de riesgo. ¿Y qué hacía? Nos boicoteaba la terapia. Entonces, si yo pongo en un grupo de sujetos, por ejemplo, con un trastorno de personalidad antisocial, a un grupo, a un sujeto con rasgos psicopáticos, nos va a boicotear la terapia. Lo que tenemos que hacer es terapia diferenciada.
Y Gendarmería está diferenciando. Y hablando de diferenciación, eh, ¿el instrumento mide a todos por igual, por así decirlo, o la forma de expresar el compromiso eh, de salud mental se expresa numéricamente? Es decir, si comparo a Pepito y a Juanito, ¿todos son el mismo rasero o la expresión es diferenciada? ¿Cómo ¿En se qué sentido? No me expresa? queda muy clara la pregunta. Eh, Quiero decir que cuando se plantea respecto de alguien el Ujú, diagnóstico, la aseveración de que tiene rasgos, ujú. se está diciendo de la misma forma, con la No, misma entidad ya, y ya entendí. cuantía No, que cuando respecto de otro digo que tiene rasgos, o no, no, podemos no, no. movernos en una escala de 1 a 10, de 1 a 100. ¿Cómo es Sí, eso? sí, nos movemos en una escala de 1 a 100, porque la psicopatía es dimensional, es decir, todos tenemos algún rasgo psicopático, todos tenemos algún rasgo psicopático, unos más que otros, pero todos tres, cuatro en la escala, ¿verdad? Pero para llegar a evaluar la psicopatía tenemos que tener puntuaciones de 27, 28, 29, 30, es decir, muy diferenciadas. Y es muy interesante ver también que el instrumento además nos permite definir en qué áreas de la... Entonces, por ejemplo, en la cárcel común, nosotros vemos que el factor 4, que es el factor antisocial, está muy elevado, muy elevado. Pero en la cárcel de Punta Peuco lo que vemos es que el factor emocional es el que está muy elevado. Entonces, vemos que hay diferencias entre los sujetos que puntúan alto en una parte y los sujetos que puntúan alto en otra parte. Entonces, el instrumento es tremendamente rico en que nos permite a nosotros darnos cuenta de todo eso. No solamente de las diferencias que hay entre las personas, porque tal como digo, la psicopatía no es taxonómica, es o no es psicópata, sino que hay esta cantidad de rasgos, es decir, el sujeto que se ubica, por ejemplo, en un percentil 56 es diferente al sujeto que se ubica en un percentil 96 o un sujeto que se ubica en un percentil 5, ¿verdad? Y además nos permite a nosotros definir en qué áreas de la personalidad es donde están más marcados los rasgos. Para ir concluyendo, quisiera mirar brevemente en perspectiva y centralizarme en lo forense. Em, en el trabajo que tú sueles realizar como, como perita y supervisando, ¿es el PSLR el único instrumento? Eh, ¿Se conjuga con una batería? Y finalmente, ¿cómo, si acaso se conjuga, cómo con baterías de tipo proyectivo? Porque suele en nuestro país No. Mm, propenderse a herramientas proyectivas. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión especializada en aquello. mira, no se conjuga, en general lo conjugamos con el MMPI, ¿tá? Que tiene una validez y una confiabilidad bien establecida. Y lo que hemos encontrado hasta ahora, no hemos hecho una investigación al respecto, pero sí hay una investigación en Argentina en donde encontramos que el MMPI correlaciona bastante bien con el PCLR. Sin embargo, no correlaciona para nada con el Rochar. No correlaciona. Eso está puesto en mi tesis. Se han hecho investigaciones tratando de correlacionarlo y no correlaciona. Son dos puntos de vista distintos, son dos instrumentos distintos. El Rochar es un instrumento clínico, muy bueno para la clínica, pero es un instrumento clínico. No es un instrumento que nace como un instrumento forense. Esto nace como un instrumento forense. Ahora, con instrumentos que no tienen validez ni confiabilidad demostrada, no, yo no trabajo con ellos porque insisto en que eh, lo que yo voy a decir en un peritaje va a afectar la vida de la persona. Es decir, cuando yo estoy atendiendo a mi cliente, Juanito,
Juanito José, ¿verdad? Eh, y ese es mi cliente o mi paciente, como quieran llamarlo, me da lo mismo, ¿verdad? Pero es aquella persona que acude a mí y me entrega el mandato de trabajar con su salud mental. ¿No es cierto? Si yo me doy cuenta que me equivoqué, le puedo decir honestamente, sabes, me equivoqué. Yo te hice esta interpretación, pero creo que me equivoqué. Revisémoslas en conjunto. Sin embargo, cuando yo entrego un peritaje, ¿verdad? Ya no puedo decirle, ¿sabe qué, magistrado? Me equivoqué. No puedo. Lo que estoy diciendo influye, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo puede determinar en más de una ocasión yo he visto que un resultado del PCL ha determinado y ha influido en relación a la condena. En tanto que se dice, mira, este sujeto no tiene arrepentimiento, no tiene empatía, es decir, las posibilidades, ¿verdad?, de que este sujeto modifique su conducta son mucho menores. Entonces, mi responsabilidad ahí tiene que ser con instrumentos que estén bien sólidamente demostrados, que realmente tienen una validez y una confiabilidad, que tienen mucho respaldo científico. Para mí el respaldo científico es importantísimo. Si después de escucharnos alguien quisiera contactarte, ¿cómo lo hace? Yo sé que tú tienes una página web donde además Sí, compartes generosamente tus publicaciones, que podrían ser muy interesantes de revisar. Hay unas publicaciones muy recientes que no vamos a poder abordar ahora, pero que podrían ser un buen link para una próxima conversación. Em, no sé si me autorizas a claro, compartirlas. por Eh, supuesto que sí. entiendo que, corrígeme si estoy equivocado, que entiendo que es www.elileonmayer.cl. Exacto. Esa es la página mía, www.elileonmayer.cl. Y ahí mismo hay un link, un botoncito, como quiera que se llame, que los lleva directamente a mi WhatsApp para que me dejen el mensaje de WhatsApp y yo contesto. Perfecto. Muchísimas gracias por esta conversación, No, a ti, Arturo. por esta posibilidad de abordar este tema que en verdad es tan interesante, tan apasionante, tan complejo. Gracias por la posibilidad de comunicar también que existe la posibilidad en nuestro país de formarse profesionalmente y que quienes quieran para el área de la intervención clínica o forense pueden encontrar un espacio contigo para profesionalizar también la aplicación del instrumento. Doctora Elizabeth León Mayer, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que tengamos otra oportunidad para hablar Sí, eh, encantada. en, en específico de algunos temas, de varios temas que nos quedaron absolutamente en el tintero. Encantada cuando guste, Arturo. Y hay una cosita nada más que me gustaría aclarar, Por favor. ¿ya? Que para el área clínica está validado también el PCL Scan Version, que es la versión de cribaje, ¿ya? Y también con estudios en nuestro país. También con estudio en nuestro país. O sea, nadie puede excusarse de que existe suficiente investigación y además posibilidad de formación Sí, para este tema en Chile. sí, absolutamente, absolutamente. Muy bien, Así que muchísimas bueno, gracias. buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a ti, Arturo. Y creo que es hora de ir a comer. Sí, muy bien. Muy buenas Bueno, noches. chao, chao. Chao.